Secundaria segundo grado. Matemáticas. Una vez más, negativos. Profundizar en el algoritmo de la división con números enteros, fracciones y decimales negativos. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de matemáticas de segundo grado de secundaria? Les damos la bienvenida a Aprenda en Casa, la programación para acompañarlos en su aprendizaje durante esta pausa escolar. Estas sesiones son una oportunidad para descubrir nuevas estrategias educativas y poner en práctica sus habilidades escolares. En esta ocasión vamos a repasar contenidos de la asignatura de matemáticas para resolver problemas de multiplicación y división con números enteros, fracciones y decimales, positivos y negativos. Antes de iniciar, se les invita a que tengan a la mano lápiz y papel para anotar las ideas y preguntas que surjan. Recuerden integrar los apuntes a su carpeta de experiencias para que al regresar a la escuela lo retomen con su docente. Dicho lo anterior, comenzamos. En primer lugar, profundizaremos en el uso de números negativos para la división de fracciones. Por tanto, es importante diferenciar entre el signo del número y el de una operación en las fracciones, así como simplificarlas. Así que demos paso al primer video para comprenderlo mejor. Ya sabemos bastante sobre números negativos y también sabemos bastante sobre fracciones. Pueden imaginarse que comenzaremos a ver juntos signos y fracciones. Lo que quiero hacer en este video es asegurarme de que sabemos cómo manipular los signos negativos que se encuentran en fracciones. Por ejemplo, si yo tuviera la fracción menos un medio, esto va a ser igual a menos 1 entre 2 y también va a ser igual a 1 entre menos 2. Todas estas son iguales. También se me puede ocurrir algo como menos 1 entre menos 2. Y en lugar de ver esto como una fracción, podemos verlo como menos 1, que es dividido por menos 2. Y ya sabemos que si dividimos negativo con negativo, tendremos un positivo. Así que esto va a ser lo mismo que 1 entre 2, un medio. Ahora veamos unos ejemplos para que ocupemos esto un poco más. Veamos el primer ejercicio. ¿Cuáles de las siguientes expresiones son equivalentes a menos e entre menos 2? Primero vamos a comprender esta. Esta tenemos un menos e entre un menos 2. Y vimos justo en el ejemplo anterior que cuando tenemos un menos algo entre otro menos algo, negativo entre negativo va a ser igual a positivo. Los negativos, digamos que se cancelan entre sí. Entonces, esta opción, esto de aquí, es igual a e entre 2, positivo. Veamos cuáles opciones coinciden. Aquí tenemos menos e entre 2. Veamos, esto es lo mismo que si yo tomo este menos, voy a cambiar de color, esto es igual a tener este menos e entre menos 2, pero este menos es este de aquí, menos 2. Tenemos esta situación de acá, justamente. Esto va a ser igual a negativo entre negativo, es positivo, e entre 2. Así que estas dos son iguales, esta sí aplica. Y esta de abajo, pues también, de hecho, es lo mismo, solo que aquí, en lugar de tener el menos arriba, como en este caso, tenemos el menos aquí abajo. Esto es lo mismo. Si tenemos este menos de aquí, podemos ponerlo como menos e entre menos 2, así como está aquí. Y tenemos lo mismo que aquí arriba. Menos entre menos es más. Igual a e entre 2. Por lo que esta opción también aplica. Y no elijo esta porque pues ya encontré de hecho dos opciones correctas, por lo que esto de ninguna de las anteriores pues no se aplica. Veamos el siguiente ejercicio. ¿Cuáles de las siguientes expresiones son equivalentes a menos g entre h? Elige todas las opciones correctas. Bueno, tenemos aquí esta menos g entre h. No está muy complicado esto. Veamos las opciones. Tenemos esta opción menos g entre menos h.
Esto podría parecernos un poco complejo o sofisticado, pero en realidad no lo es tanto. Si tomamos en cuenta que esto que tenemos aquí en este recuadro, ya lo vimos al inicio como menos algo entre menos otro algo. Menos entre menos se cancelan estos negativos y nos queda positivo. Así que esto que está acá, nos queda, esto que está en el recuadro, negativo entre negativo es positivo, nos queda G entre H. Y aparte tenemos este signo negativo de aquí afuera. Este pasa sin cambios. Lo dejamos así, menos G entre H. Y efectivamente esto es igual a esto. Esta opción sí nos sirve. Esta siguiente tenemos menos G entre menos H. Si nosotros tomamos este signo negativo, podemos tomarlo como menos G entre este de aquí menos H y tendríamos negativo entre negativo. Nuevamente esto nos va a dar un número positivo y esto es igual a G entre H, pero no es igual a menos G entre H. Así que esta opción no nos sirve. Y no elijo ninguna de las anteriores porque ya encontré una opción que me sirve. Veamos otro ejercicio. ¿Cuáles de las siguientes expresiones son equivalentes a menos A entre 12? Vamos entonces a tratar de simplificar esto primero. Este menos lo puedo yo poner de esta manera. Menos A entre, este menos lo pongo aquí abajo, menos 12. Menos entre menos es más, por lo que esto es igual a A entre 12, positivo. Ahora, veamos las opciones. Tenemos esta menos A entre menos 12. Este es el signo que quiero mover, este menos. Esto es lo mismo que tener menos A, esta de aquí, entre menos 12. O incluso también esto puede ser igual a tener A entre menos 12. Aquí los signos negativos que se dividen, negativo entre negativo, es positivo, y aquí también negativo por negativo es positivo. Así que todos estos también son iguales a entre 12, que son las mismas de aquí. Esta sí aplica. Y esta es A entre menos 12. Pues esto es igual a, este menos, lo puedo yo poner así, menos A entre 12, o también lo puedo poner como menos A entre 12. Pero todos siguen siendo negativos, no es igual a A entre 12. Este no es. Y bueno, no pongo ninguna de las anteriores porque al menos encontré una. Y con esto terminamos estos ejercicios. Ahora que saben cómo simplificar los signos en una fracción para operar más fácil con ella, es importante comprender la operación de división de fracciones. Para ello usaremos un segmento de recta. Veamos enseguida otro material, en el cual deben prestar atención, al recíproco. Pensemos en lo que significa tener 8 tercios y dividirlo entre un tercio. Dibujemos una recta numérica. Esta recta va del 0 y tenemos aquí un entero y aquí otro entero y aquí al extremo tenemos un tercer entero. Ahora dibujaré los 8 tercios y para ello debo dividir cada entero en tercios. Más o menos así. Y ahora contamos 8 tercios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tenemos nuestros 8 tercios. Ahora, tomando esta longitud, de aquí del 0 hasta estos 8 tercios, nos preguntamos cuántos saltos tengo que dar para llegar a 8 tercios, pero dando saltos de un tercio. O también podemos pensar en dividir estos 8 tercios en secciones de un tercio. Bueno, ¿cuántas secciones nos quedarían? Vamos a ver. Vamos a dibujar nuestros brincos. Si queremos dar saltos de un tercio, vamos a tener aquí 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 y 8. Este brinco me quedó medio extraño. Vamos a dibujarlo mejor. Ahora sí, 8. Nos llevó 8 saltos, así que 8 tercios entre un tercio es igual a 8. ¿Por qué esto tiene sentido? Al dividir esto entre tercios, por cada entero vamos a tener 3 saltos. Así que cualquiera que sea el valor que tenemos en el numerador, tendremos que realizar ese mismo número de saltos de un tercio para llegar a él. Otra forma de verlo es que si tenemos nuestros 8 tercios divididos entre un tercio, esto es lo mismo que tener 8 tercios, que multiplican al recíproco de un tercio, es decir, a 3 entre 1. Y nosotros ya sabemos cómo multiplicar fracciones. De hecho, es bastante directo. Es numerador con numerador y denominador con denominador. Así que esto es igual a tener 8 por 3 entre 3 por 1, que nos da 8 por 3, 24. 24 entre 3 es igual a 8. Esto es igual a 8. Veamos si esto sigue teniendo sentido. Ahora vamos a dividir 8 tercios, pero ahora lo vamos a dividir entre 2 tercios. Esto es lo mismo que nos preguntaron al principio. Si tenemos esta sección de 0 a 8 tercios, ¿cuántos saltos de 2 tercios necesitaré para recorrer toda esta distancia? Bueno, vamos a verlos. Voy a dibujarlo en otro color un poquito más contrastante. Aquí mi primer salto es de 2 tercios. Otro segundo salto de 2 tercios, un tercer salto de 2 tercios y finalmente un cuarto salto de 2 tercios. Por lo que 8 tercios entre 2 tercios es igual a 4. ¿Esto tiene sentido con esta sección de multiplicar por el recíproco? Bueno, hagamos lo mismo. 8 tercios multiplicado por el recíproco. Si tenemos 2 tercios, su recíproco va a ser 3 medios. Y tenemos que esto es igual a 8 por 3, 24. Entre 3 por 2, 6. Y 24 entre 6 es igual a 4. Tenemos la mitad del resultado anterior. Lo que tiene sentido, pues en el primero teníamos 3 entre 1 y en este segundo ejemplo tenemos 3 entre 2. Y si vemos los saltos en la recta numérica, los saltos azules abarcan el doble que los saltos de color naranja. Por eso requerimos la mitad de los saltos. Cuando dividimos entre la primera fracción, por cada entero hicimos 3 saltos. Por lo que tenemos en el denominador de la fracción que divide, lo pasamos multiplicando. Y lo que tenemos en el numerador de esta fracción que divide, lo vamos a pasar dividiendo. Y cuando el numerador de la fracción que divide es mayor que 1, como en este segundo ejemplo, se avanza el doble, por lo que hay que dividirlo entre 2. Espero que esto les ayude a comprender el por qué al dividir entre una fracción se multiplica por el recíproco. Este recurso de segmento de recta se suma a los que ya han estudiado anteriormente con la representación de áreas. Por último, ahondaremos en el estudio de la división de fracciones usando números negativos con ayuda del próximo video. Bienvenidos a la presentación acerca de cómo multiplicar y dividir números con distintos signos. Lo que voy a hacer es demostrarles que es en realidad algo muy sencillo si se aprenden unas cuantas reglas que son muy facilitas. Y quizás en algún video posterior les dé un poco de intuición acerca de por qué esas reglas funcionan. Así que bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, imaginemos que tenemos un número negativo multiplicado por otro número negativo. Digamos, menos 2 multiplicado por menos 2. Esto es un número negativo por otro número negativo. Ahora, si hago 2 por 2, el resultado es 4. Pero si tengo un número negativo multiplicado por otro número negativo, el resultado será un número positivo. Así que esa es nuestra primera regla. Un negativo multiplicado por otro negativo siempre me dará un número positivo. Bien, continuemos. ¿Qué pasa ahora si tengo un número negativo, como menos 2, multiplicado por un número positivo, como 2? Pues de nuevo, si me olvido de los signos, si simplemente hago 2 por 2, el resultado sería 4.
Pero en este caso es un negativo por un positivo, así que el resultado será negativo. Y esa es otra de nuestras reglas. En el caso de que haga un negativo por un positivo, el resultado siempre será un negativo. Bien, ¿qué pasa ahora si los cambio de lugar? Si hago 2 por menos 2. Y si se fijan, por la propiedad de la conmutatividad de la multiplicación, estas dos cosas son iguales, así que me debe dar lo mismo, también me da menos 4. Por lo tanto, también un positivo por un negativo me da un negativo. Así que en realidad estas dos reglas son la misma. Finalmente, si yo tengo un positivo por otro positivo, ustedes ya saben que el resultado de eso será positivo, será 4 normal. Bien, así que vamos a anotar las reglas. Lo que hemos concluido es que si multiplico cantidades con signos iguales, entonces el resultado será positivo. Positivo. No importa que las cantidades sean negativas ambas, siempre será positivo si son dos negativos o dos positivos. Por el contrario, si tengo signos distintos, entonces el resultado será negativo. Negativo. Como en este caso, este acá, o también este caso. Así que, por ejemplo, si hago 1 por 1, como tienen signos iguales, el resultado será 1 positivo. Pero también si hago menos 1 por menos 1, los signos de nuevo, aunque sean negativos, como son iguales, el resultado será positivo. Así que esto también me da 1. Pero si por el contrario hago 1 por menos 1, entonces el resultado será menos 1, puesto que estos dos tienen signos contrarios. O también si hago menos 1 por 1, eso también será menos 1. Bien, vamos a hacer aún más ejemplos para practicar. De hecho, les recomiendo que pausen este video cuando sea necesario y vayan resolviendo los ejercicios y checando sus respuestas mientras avanzamos. Bien, como primer ejemplo vamos a considerar el producto de menos 4 por 3. Ahora bien, lo primero que hago es olvidarme de los signos y hago 4 por 3, que sería 12. Ahora, como menos 4 y 3 tienen signos distintos, entonces el resultado es negativo. Por lo tanto, esto es igual a menos 12. ¿Qué hay de menos 2 por menos 7? Menos 2 por menos 7. Si hago 2 por 7, el resultado sería 14. Ahora, como los dos signos son iguales, es menos y menos, son dos números negativos, el resultado es 14 positivo. ¿Qué hay de, por ejemplo, 9 por menos 5? 9 por 5 sería 45. Como los signos son distintos, el resultado debe ser negativo. Así que esto es menos 45. ¿Qué hay también de menos 6 por menos 11? 6 por 11 sería 66. Y los signos son iguales, así que el resultado es positivo. Podría ponerle este más si quiero. Bien, ahora una capciosa. ¿Qué hay de 0 por menos 12? Pues 0 por cualquier cosa es 0, además de que 0 no es ni positivo ni negativo, así que estas reglas no aplican. 0 por cualquier cosa es 0. Muy bien, ahora vamos a pasar a la división y veremos que en realidad las mismas reglas se aplican. Bien, entonces, para la división vamos a usar exactamente las mismas reglas. Por ejemplo, 9 entre menos 3. Nos olvidamos del signo y decimos 9 entre 3 es 3. Como tienen signos distintos, el resultado es negativo, así que es menos 3. Bien,
Ahora, menos 16 entre 8. 16 entre 8, olvidándonos del signo, es a 2. Negativo entre positivo son signos distintos, así que de nuevo el resultado es negativo. Y no importa que el signo menos aparezca en el numerador o en el denominador. Siempre, si tengo un positivo entre un negativo, el resultado será negativo, y si tengo un negativo entre un positivo, el resultado será negativo. Pero ¿qué hay de, por ejemplo, menos 54 entre menos 6? Pues 54 entre 6 es a 9. Pero ahora los signos son iguales, es un negativo entre un negativo, así que el resultado será positivo. Muy bien, ahora una capciosa. 0 entre menos 1. Pues 0 entre cualquier cosa es 0, así que aquí no hay nada que hacer. Solo tengan cuidado de no dividir entre 0. El 0 puede aparecer siendo dividido, pero no dividiendo. Ok, uno último. 4 entre menos 1. En este caso, 4 entre 1 es 4. Positivo entre negativo son signos distintos, así que el resultado es negativo. Muy bien, espero que estos ejemplos les hayan ayudado. Por favor, chequen la página y realicen muchos ejemplos porque esto es cuestión de práctica. También los invito a que piensen por qué las reglas que hemos usado funcionan. Pero bueno, es importante hacer muchos ejercicios, inventen sus propios ejercicios, porque el punto de todo esto es aprender qué regla usar en qué momento. Hasta la próxima. Con esta información reforzaron lo que aprendieron anteriormente sobre la multiplicación y división de números con signo. Ha llegado su turno de realizar lo que se solicita al final del video anterior. Piensen por qué las reglas que hemos usado funcionan e inventen sus propios ejercicios para aprender qué regla usar en cada caso. Al terminar, agreguen sus hallazgos en la carpeta de experiencias. También les recomendamos leer el libro Inteligencia Matemática. Descubre al matemático que llevas dentro, de Eduardo Sainz, de Cabezón, que en su capítulo 4, titulado ¿Qué es un número?, les permitirá fortalecer lo que repasaron en esta sesión. No olviden cuidarse y seguir las recomendaciones en materia de salud, además de poner en práctica valores como la solidaridad, el respeto y la empatía con las personas que les rodean. Es momento de dar por concluida esta transmisión, pero sigan sintonizando la programación de Aprende en Casa, porque la educación nunca se detiene. ¡Hasta pronto! Secundaria segundo grado. Historia. Un recorrido por la Nueva España. Reconocer los principales aspectos de los distintos ámbitos político, económico, social y cultural en el virreinato de la Nueva España hasta 1760. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de secundaria? Les damos la bienvenida a una emisión más de Aprende en Casa. Pero antes de iniciar, preparen papel y lápiz para que anoten las ideas principales que vayan identificando, así como las dudas que les surjan. Al final de cada programa podrán incorporar estos apuntes a su carpeta de experiencias para presentarla a su docente cuando llegue el momento de regresar a sus planteles escolares. En esta ocasión abordaremos un tema de la asignatura de Historia, segundo grado. Nos referimos a la época colonial. La colonia o virreinato de la Nueva España comenzó con la derrota de México Tenochtitlan en 1521. Este periodo duró alrededor de 3 siglos. Por eso es tan importante que conozcan qué sucedió aquí durante 300 años. Les sugerimos que pongan mucha atención al video que les vamos a presentar sobre el tema. Noten la manera en que vestían las personas en esa época, qué comían, a qué se dedicaban, cómo estaban organizadas, etc.
Cuando terminen de observarlo, será importante que platiquen con sus familiares sobre su contenido. Intercambien opiniones acerca del trato que recibían ciertos sectores de la población, solo por no contar con dinero o nacer en un sector distinto al de los conquistadores. Y reflexionen juntos si el abuso a algún grupo de la población se justifica o no bajo alguna circunstancia. ¡Adelante con el video! Gran parte del carácter actual de la sociedad mexicana deriva directamente de la llamada época colonial. Etapa marcada por el sojuzgamiento y las relaciones de poder que impone la corona española en el Nuevo Mundo. Durante la colonia floreció también buena parte de la cultura y la identidad que nos hace ser lo que hoy somos. La época colonial inicia después de la caída de México Tenochtitlan en 1521 y finaliza 3 siglos después con la proclamación de independencia. Este periodo, el segundo en la historia de México, abarca los años de la dominación española en los que, bajo el nombre de Nueva España, el país adquiere cohesión política. Durante la época colonial, se experimentó la dominación junto con la convivencia. La integración de la cosmovisión europea con la indígena se logró a través de la fuerza, pero también del convencimiento. Sin embargo, la forma de vida de los tiempos prehispánicos persistió al lado de las actividades y costumbres de los españoles. Al finalizar el siglo XV, el anhelo de los reyes de Castilla por participar de manera más activa en los circuitos comerciales que por entonces comenzaban a gestarse desde Europa, los llevó a financiar en 1492 el viaje de Cristóbal Colón en busca de la India. Fue tal el éxito de la expansión que a la vuelta de 2 generaciones, el emperador Carlos V pudo decir que en sus dominios no se ponía el sol. La conquista de Mesoamérica fue la guía para Hernán Cortés, quien en 1519 organizó su penetración en el continente desde Veracruz. Durante la expedición, la visión estratégica y política del conquistador español lo llevó a sumar fuerzas, celebrando alianzas con pueblos enemigos de los mexicas, principalmente con los señoríos tlaxcaltecas.
La entrada pacífica de los españoles a México Tenochtitlan se convirtió en una franca ocupación armada. Los conquistadores sometieron y aprisionaron al monarca Moctezuma. La integridad política de la Triple Alianza comenzó a fracturarse. Al mismo tiempo, no obstante, se generó un movimiento de resistencia que logró expulsar a los españoles y a sus aliados, culminando en el episodio de la Noche Triste. Cuenta Bernal Díaz del Castillo que los soldados españoles entonaron desde entonces este cantar. En Tacuba está Cortés, con su escuadrón esforzado. Triste estaba y muy penoso, triste y con gran cuidado, una mano en la mejilla y la otra en el costado. Por esos días cundió una epidemia de viruela que causó más de 3 millones de fallecimientos entre la población indígena, lo que resultó en grandes bajas para las fuerzas mexicas. Además, los caballos y armas de fuego de los conquistadores les dieron ventaja. Los españoles sitiaron la ciudad. Y un año después, esta cayó con la captura de Cuauhtémoc, su último rey. Vencidos los mexicas, la guerra se extendió entonces a otros señoríos, contra los que los españoles triunfaron no sin dificultad. Una relación de dominio se estableció entre los españoles y cada uno de los señoríos, que eran más de 500. Mediante el sistema de la encomienda, cada señorío se adjudicó a un conquistador, quien se hacía cargo de cobrar los tributos que antes detentaban los nobles mexicas. Desde 1530, en el territorio de Mesoamérica, la presencia de los españoles se consolidó al irse reduciendo las actividades bélicas entre conquistadores e indígenas, sobre todo al atenuarse la muy conflictiva pugna entre españoles por el reparto de puestos y posesiones. Igualmente, el poder del monarca español se reafirmó con el desplazamiento de los conquistadores de los cargos importantes del gobierno novohispano y la ocupación de estos por funcionarios letrados venidos de la península. A pesar de los reclamos de los antiguos soldados españoles, la corona se impuso y se hizo representar por un peninsular perteneciente a la nobleza, el virrey. El sistema de cabildos o ayuntamientos castellanos, adaptados a las nuevas condiciones, fue el sistema de gobierno bajo el cual se organizaron los nuevos dominios. La fijación de impuestos por familia y la disposición de concentrar a la población en asentamientos de tipo urbano alrededor de una plaza central dominada por el ayuntamiento y la iglesia fueron medidas efectivas para el control de la población. Otro elemento decisivo para la imposición del dominio español fue la presencia de la Iglesia Católica en los nuevos territorios. El constante arribo de frailes misioneros desde 1522 permitió que se integraran a los pueblos de indios, donde fundaron iglesias destinadas a un santo específico que se convertiría con el tiempo en el patrón de la comunidad. Amén del adoctrinamiento que permitió que las nuevas generaciones vivieran el cristianismo como algo natural, los religiosos realizaron labores de difusión y rescate cultural y lingüístico que permanecen como fieles testigos de esta época histórica.
En 1571 se estableció el temido Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que permaneció durante toda la dominación española en el Nuevo Mundo. Fue por esos años cuando los frailes concluyeron sus espléndidas obras arquitectónicas y las manifestaciones artísticas asociadas a ellas, y en las cuales ya se observaban ricas expresiones de la mezcla de culturas. Fray Toribio de Motolinía y Fray Bernardino de Sahagún reafirmaron los aspectos positivos de la obra religiosa de los cristianos al rescatar la vida y el saber de los antiguos mexicanos, con estudios históricos y lingüísticos de gran valor. Surgió el mestizaje, tanto en lo biológico como en lo cultural. Además, se llevó a cabo la introducción de actividades nuevas en el contexto mesoamericano, como la ganadería, la cría del gusano de seda, la explotación de minas de plata y la siembra de trigo y caña de azúcar. La Nueva España ingresaba a los circuitos mundiales de intercambio, mientras la corona española pudo concretar su sistema de gobierno en tierras mexicanas alrededor de 1600. Estaba emergiendo un proyecto de país que recordaba y diferenciaba al que los ibéricos habían dejado atrás en Europa. Este periodo se distinguió por su florecimiento cultural. La disponibilidad de fortunas destinadas a la arquitectura, la profusión en las artes plásticas y el ingenio en la literatura y la música descollaron en sus diversas manifestaciones. Desde el segundo cuarto del siglo XVII, y aunque la religión dominaba el panorama cultural, se produjeron obras tan significativas como las de Sor Juana Inés de la Cruz, con un aliento poético que se puede igualar a los de los grandes literatos del siglo de oro español. Mientras que en el saber científico, la obra de Carlos de Sigüenza y Góngora presentaba nuevos e importantes planteamientos. De esta manera llegaron a la madurez otros elementos culturales con un acento netamente novohispano. La cocina, el vestido, el lenguaje, la música popular y la danza reflejaron la personalidad del mestizaje y de la influencia oriental y africana, presente en la seda y el marfil, la cerámica, los fuegos artificiales y las peleas de gallos. La identidad característica de la Nueva España se manifestó con transparencia en la práctica de varios cultos religiosos de carácter mariano, pero ninguno poseyó el enorme significado otorgado a la Virgen de Guadalupe, sobre todo a partir de 1648, cuando su veneración se expandió desde su santuario original. Aún hoy el guadalupanismo permanece y se festeja en toda la República.
Hacia la mitad del siglo XVIII, Nueva España era ya un país con identidad propia, no obstante su carácter colonial. Identidad que habría de cristalizar en el México independiente. Estos esfuerzos por dotar al país de una identidad auténtica eran llevados a cabo por una reducida élite que apenas sobrepasaba el número de 1000 personas. Sin embargo, las identidades más consolidadas tenían lugar en los sentimientos regionales, en la individualidad de los pueblos que, aunque fragmentarios, aún constituían el núcleo básico de la vida social y cultural. Aunque la población novohispana avanzaba en un proceso de mezcla entre las razas y de pluralidad cultural, en diversos estratos sociales se mantenía la firme separación entre españoles e indios de los primeros tiempos de la conquista. La corona influyó en este panorama de manera directa, ejerciendo una política cada vez más alejada de una legitimidad sustentada en la justicia y volcada en la reafirmación de su poder y de su apetito fiscal. Así, desde diferentes aspectos de la existencia del país, se evidenciaban alternativamente rasgos tanto de integración como de dispersión. Con la venta de cargos políticos, las familias novohispanas tuvieron además mayores posibilidades de intervenir directamente en los asuntos del gobierno. Esto llevó a que durante estos años, los españoles nacidos en Nueva España ascendieran gradualmente hasta obtener mayor influencia tanto en lo administrativo como en lo económico. La incapacidad de España para limitar y gobernar a estos americanos les dio una enorme libertad de acción. Hacia 1630, y ante el constante asedio marítimo de las potencias europeas emergentes, la plata mexicana dejó de remitirse a España y se destinó a la defensa de otros dominios españoles como Filipinas, Santo Domingo, Florida y Cuba. Casi la mitad de los ingresos fiscales de la Nueva España se destinaron a estos menesteres. La economía iba adquiriendo rasgos señaladamente locales, gracias sobre todo al surgimiento y conformación de un mercado libre, independiente de la práctica tributaria y dirigida a la empresa agrícola en la que se amasaron grandes fortunas. Comenzaron a proliferar las haciendas como una mezcla de propiedad territorial, empresa agropecuaria y asentamiento de la población. La gente de los pueblos de indios acudía a ellas para trabajar libremente y sacudirse el yugo del tributo. La economía de Nueva España crecía con el fortalecimiento del comercio colonial, su rica producción agrícola y, especialmente, un nuevo auge minero, manifestado en la explotación de la plata en Chihuahua y Álamos, y sobre todo, el descubrimiento de nuevos yacimientos en Guanajuato, Real del Monte y Tasco.
Pero ni esta inagotable riqueza sirvió para detener la crisis de los monarcas. Y pronto, de acuerdo con la política real de venta de oficios públicos, se comenzaron a ofrecer al mejor postor ubicaciones estratégicas dentro del gobierno, como lo fueron las audiencias, las notarías y el cobro de tributos. Rápidamente los criollos mejoraron su posición. No saciada con ello, la corona anunció la posibilidad de poner en venta títulos de nobleza, incrementando la desigualdad y la corrupción en la multiforme sociedad novohispana. En el ámbito internacional, las actividades bélicas de los ingleses, franceses y holandeses lograron tomar el Caribe. Sus piratas atacaron Veracruz y Campeche hacia 1684. Estos acontecimientos, junto con la fundación de la Luisiana por los franceses y la toma de Jamaica por los ingleses, amenazaron zonas de influencia del imperio y delataban la decadencia del poder político español y el encumbramiento de otras potencias europeas. En este contexto, el futuro de Nueva España durante el siglo XVIII dependía de la llegada al trono de un heredero de la Casa de los Borbones que gobernaban Francia, en sustitución de la dinastía de los Habsburgo de Austria. Inspirado en el llamado despotismo ilustrado, el nuevo rey de España, Carlos III, llevó a cabo un sinnúmero de ajustes y modificaciones con la finalidad de sustituir la burocracia colonial por considerarla ineficiente y corrupta. Pero sobre todo, planteó nuevas y más severas formas de captación de impuestos que dañaron profundamente la economía e hicieron surgir el resentimiento de los novohispanos hacia el gobierno del Borbón. La población de la Nueva España hacia 1750 estaba conformada por menos de 20.000 españoles peninsulares que gobernaban a 4,5 millones de habitantes, la mitad de estos ligados a pueblos de indios y el resto compuesta por criollos, mestizos y mulatos. Su configuración continuaba siendo la de un país volcado hacia el interior. La economía, las comunicaciones, la cultura, las manifestaciones artísticas se agrupaban en el altiplano central de México. Durante el siglo XVII se había gozado de una relativa autonomía y una buena parte de la riqueza generada había permanecido en suelo colonial. Pero las reformas de la corona presagiaban cambios políticos y la sustracción de estas fortunas para tierras españolas. Las medidas manifestaban una intolerancia evidente hacia las posiciones que habían alcanzado los criollos en Nueva España. Las recientes disposiciones no tomaban en cuenta que si la vida de Nueva España era rica, lujosa e ilustrada para unos cuantos, para el grueso de la población era angustiosa e incierta, y las nuevas medidas reforzaban la desigualdad. Después de 300 años de dominación, en el fondo de la sociedad colonial existía un intenso malestar causado por las diferencias sociales y económicas. Los diversos elementos que constituían a esta sociedad buscarían en un futuro cercano los medios para acabar con estas profundas desigualdades generadas a lo largo de su historia. Qué interesante es todo lo que ocurrió durante el periodo colonial. Sin embargo, muchas de las desigualdades sociales propiciaron un levantamiento armado que concluiría con la independencia de México.
Para finalizar esta sesión, les proponemos que identifiquen los rasgos de la comida mestiza y cocinen algún platillo. No olviden integrar la receta y sus anotaciones en la carpeta de experiencias. Inviten a sus familiares a sumarse a esta actividad. Cada quien puede preparar algo sencillo y diferente, o pueden hacer un concurso de cocina. Seguramente se divertirán mucho. Si les interesa conocer más sobre la literatura en Nueva España, les invitamos a leer Sor Juana Inés de la Cruz, de Carmen Saucedo Zarco, en el que podrán conocer distintos ámbitos de su vida. Hemos llegado al final de esta transmisión, pero recuerden que tendremos en breve una nueva cita con la programación de Aprende en Casa. Sigan en sintonía. ¡Hasta pronto! Secundaria segundo grado. Ciencias y tecnología. Física. Los modelos en la ciencia. Reconocer las principales ideas y modelos surgidos en la historia que explican cómo está formada la materia. Sean bienvenidas y bienvenidos a la asignatura de Ciencias y Tecnología Física, segundo grado, de la programación de Aprende en Casa. Esta es una propuesta de la Secretaría de Educación Pública para que puedan seguir al corriente en sus respectivas asignaturas durante los días en que deben permanecer en casa. Para aprovechar mejor los contenidos, es importante que sean puntuales y que anoten tanto las ideas más relevantes como los ejercicios que les pediremos realizar. No olviden guardar todos sus apuntes y ejercicios en su carpeta de experiencias. Así, al regresar a clases, podrán compartirla en su grupo. En esta ocasión, las y los invitamos a conocer algunas de las ideas que se han propuesto a lo largo de la historia acerca de cómo está formada la materia y de qué está hecha. Desde la antigüedad hasta nuestros días, ha surgido la inquietud acerca de la estructura de la materia y se han elaborado explicaciones al respecto. En este proceso de investigación de la ciencia, los modelos han cobrado relevancia, ya que presentan ideas lógicas sobre los fenómenos naturales. A continuación, los invitamos a ver un video. Centren su atención en la información que se da respecto a las siguientes preguntas. ¿Qué es un modelo científico? ¿Cuál es la importancia y utilidad de los modelos en la ciencia? ¿Ya tienen todo preparado para tomar notas? Bien, entonces, ¡corre video! Esta maqueta la hizo mi tía. Verán, ella es arquitecta. Vino de visita y en unos minutos se la llevará a su trabajo donde presentará su proyecto de construcción. ¿Ustedes saben por qué mi tía hace una maqueta cuando busca construir un edificio? Ella elabora planos y maquetas para representar sus ideas ante los demás. A esto se le conoce como modelo. Sin embargo, hay otro tipo de modelos. Por ejemplo, los modelos científicos. Un modelo científico es una representación que nos permite entender cómo es un objeto, un suceso o un fenómeno natural. Un modelo científico surge de las respuestas que los investigadores dan a las preguntas que se originan de sus observaciones. Por ejemplo, desde la antigüedad, el ser humano ha observado el aparente movimiento del Sol, la Luna y las estrellas para contestar las siguientes preguntas. ¿Dónde se ubican los astros en el universo? ¿Qué astros se mueven? ¿Cuáles de ellos carecen de movimiento? Para intentar responder estas preguntas, Ptolomeo, unos 100 años antes de nuestra era, diseñó el modelo geocéntrico del sistema planetario con el que explicó que la Tierra está inmóvil en el centro del universo, mientras que el Sol, la Luna y los demás astros giran a su alrededor. Los modelos científicos son válidos mientras su explicación sea satisfactoria, pero nuevas evidencias generan nuevas explicaciones y pueden inspirar la formulación de nuevos modelos. Por ejemplo, Nicolás Copérnico, en el siglo XVI, basándose en sus observaciones, propuso el modelo heliocéntrico del universo que sitúa al Sol fijo en el centro y a los astros, incluyendo la Tierra, girando a su alrededor. Este modelo permitió explicar mejor el movimiento de los planetas.
Conforme se conocen más detalles del fenómeno relacionado con un modelo propuesto, este último requiere de modificaciones que satisfagan de mejor manera la descripción del fenómeno que se estudia. Regresemos al ejemplo de la maqueta. Si el terreno donde se asentará la casa es de roca firme, los cimientos deben ser sencillos y poco profundos. Pero si el terreno es fangoso, los cimientos deben de ser más profundos y de mayor área para evitar que se hunda el edificio. Nuevos datos modifican el modelo. Si además el edificio también se construye en una zona de grandes nevadas, el techo debe permitir que la nieve se resbale y no se acumule. Hay que modificar el modelo nuevamente. En la ciencia se modifican los modelos en la medida en que se conoce más del fenómeno u objeto estudiado. Cabe resaltar que en la ciencia también se usan los modelos verbales y los modelos matemáticos para describir un fenómeno. Por ejemplo, para explicar el movimiento acelerado tenemos un modelo verbal útil. A medida que transcurre el tiempo, la velocidad del objeto cambia de manera constante. Pero además, para hacer un análisis detallado de dicho fenómeno, se elaboró un modelo matemático que ya conoces. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Con este modelo se puede hacer predicciones de la velocidad de un móvil en un tiempo determinado, si se conoce la aceleración que tiene. Deben de tener presente que ningún modelo científico explica totalmente un fenómeno, un proceso o un objeto, y que la investigación constante permite nuevos descubrimientos que modifican cada modelo. Este proceso puede repetirse al paso del tiempo y mediante nuevas investigaciones. ¿Y tú, cómo harías un modelo para representar algo de lo que has visto en este curso? Como se expresó en el video, la ciencia está en constante búsqueda de respuestas. Por ello, su labor no termina. Así es. Los científicos, ayudados del desarrollo tecnológico, se ocupan de elaborar cada vez mejores ideas y explicaciones acerca de los fenómenos naturales que estudian. De acuerdo con lo que observaron en el video, pueden contestar las siguientes preguntas. ¿Qué ejemplos de modelos se mencionaron? ¿De qué manera se modifican los modelos en la ciencia? Es importante considerar que los modelos no constituyen una copia exacta de la realidad, sino que representan ciertos aspectos que permiten describir, explicar y predecir los fenómenos naturales. Pero, ¿de qué están hechas las cosas? Los objetos, los seres vivos y el aire. Es decir, ¿de qué está hecha la materia? Esta es una pregunta que ha sido motivo de interés en la historia y cuyas explicaciones han conformado diferentes modelos. Para conocer algunas de las respuestas que se han dado al respecto y saber quiénes las plantearon, los invitamos a ver el siguiente video. Pero antes, reflexionen un momento y respondan. ¿Qué es lo más pequeño que conocen que forma todas las cosas? ¿Te has preguntado de qué está hecho todo lo que nos rodea? Estamos en el año 500 antes de nuestra era, en la antigua Grecia, cuando el filósofo Empédocles de Agrigento dio la primera respuesta a la pregunta ¿de qué está hecha la materia? Postuló la teoría de los 4 elementos. Todo está formado por una mezcla de aire, tierra, agua y fuego. Si vemos un pedazo de papel quemándose, podemos entender por qué Empédocles pensó en los 4 elementos. El aire, el fuego, la tierra representada en las cenizas y el agua. Hagamos otro ejercicio. Tomemos un objeto cualquiera, por ejemplo, una manzana. La cortamos en varias partes y así sucesivamente. Pero, ¿cuánto más la podemos dividir?
¿existirá una parte que ya no se pueda fragmentar? El filósofo Demócrito llamó a la parte más pequeña de una cosa átomo, que significa sin parte, sin división. Propuso que estas partículas de materia indestructible siempre se encuentran en movimiento y se distinguen entre sí solo por su forma y tamaño. En el siglo III antes de nuestra era, Aristóteles rechazó la propuesta de Demócrito y retomó la idea de los 4 elementos. Según Aristóteles, la materia estaba constituida de forma continua, es decir, que podía dividirse infinitamente y cada fragmento, por pequeño que fuera, conservaría las características del objeto original. Pasaron más de 2000 años hasta que Dalton propuso un modelo atómico para explicar la constitución de la materia, similar al de Demócrito, pero con bases científicas. Las ideas atomistas griegas son una de las bases del pensamiento científico contemporáneo. La física, la química y la biología modernas se basan en que la materia está compuesta por átomos de diferentes elementos. A lo largo del siglo XX se han descubierto muchas partículas más pequeñas que un átomo. Los antiguos griegos propusieron explicaciones acerca de la materia. Algunos decían que todo estaba formado de algo continuo, hecho de uno o varios de los componentes esenciales, que llamaron elementos: aire, tierra, agua y fuego. Otros griegos, entre ellos Demócrito, por el contrario, sostuvieron que las cosas estaban hechas de pequeñas partículas, a las que este filósofo llamó átomos. ¿Recuerdan qué significa el término átomo? ¿Qué características atribuyó Demócrito a los átomos? Más de 2000 años después de Demócrito, se retomó la idea del átomo y a partir de ella se ha conformado la teoría atómica, que explica la estructura y el comportamiento de la materia. Observen el siguiente video, que ofrece un panorama sobre la historia de la teoría atómica y cómo contribuyeron diversos científicos al respecto. ¿Cómo te imaginas un átomo? ¿Así o así? ¿O tal vez como uno de estos? Si entiendes lo suficiente acerca de los átomos para visualizar cualquiera de esas cosas, entonces sabes más sobre la teoría atómica que los científicos de hace solo 100 años y mucho más de lo que pensaban que sabían hace 2500 años. Fue entonces cuando el filósofo griego Leucipo y su alumno Demócrito tuvieron la idea de que la materia está compuesta de pequeñas partículas. Nadie sabe cómo desarrollaron este concepto, pero no pensaron que las partículas fueran particularmente especiales. Solo pensaron que si cortas algo por la mitad suficientes veces, en algún momento llegarás a una partícula que ya no se puede cortar. Le dieron a estas partículas el nombre de átomos, incortable o indivisible, lo que significa que no se puede cortar o que no se puede dividir. Entonces, básicamente, pensaron que el hierro estaba hecho de partículas de hierro, la arcilla estaba hecha de partículas de arcilla y el queso estaba hecho de partículas de queso. Y atribuyeron propiedades de cada sustancia a las formas del átomo. Entonces pensaron que los átomos de hierro eran duros y unidos con ganchos, los átomos de arcilla eran más blandos y estaban unidos por articulaciones esféricas que los hacían flexibles, y los átomos de queso eran blandos y deliciosos. Y esto tiene sentido si no tienes acceso a microscopios electrónicos o tubos de rayos catódicos o al trabajo de generaciones de científicos anteriores, porque el hecho es que la teoría atómica, tal como la conocemos hoy, es el producto de cientos, si no miles de ideas diferentes. Algunos modelos, como el de Leucipo, eran solo conjeturas ciegas. Con el paso del tiempo, muchos otros fueron el resultado de una experimentación rigurosa. Pero, como ha sido el caso en toda la ciencia, cada científico se basó en lo que se había aprendido antes. Hemos estado hablando mucho sobre los detalles finos de la química en las últimas semanas, y seguiremos haciéndolo a medida que avancemos a la química nuclear y luego a los conceptos básicos de la química orgánica. Pero antes de hacerlo, quería reservar algo de tiempo para explicar cómo sabemos lo que hoy sabemos sobre el átomo y cómo sabemos que aún no hemos terminado de descubrirlo.
Ahora puedes pensar que una vez que a Leucipo y Demócrito se les ocurrió la idea general de los átomos, sería bastante fácil para otra persona tomar esa pequeña bola indivisible y correr con ella. Pero te equivocarías. Los siguientes desarrollos importantes en la teoría atómica no llegarían en los siguientes casi 2300 años. Ya te he contado, por ejemplo, sobre el químico francés Antoine Lavoisier, que propuso la ley de la conservación de la masa, que establece que incluso si la materia cambia de forma, su masa se mantiene igual. Y debes recordar al profesor de inglés John Dalton, quien determinó que los elementos existen como paquetes discretos de materia. Gracias a estas y otras grandes mentes del siglo XIX, se pudo comprender mejor el comportamiento general de los átomos. La siguiente pregunta lógica fue ¿por qué? ¿Por qué se comportan como lo hacen? Esto condujo a la investigación de la estructura atómica. En la década de 1870, los científicos comenzaron a investigar de qué estaban hechas las cosas utilizando tubos de descarga. Básicamente, tubos llenos de gas con electrodos en cada extremo que emiten luz cuando una corriente eléctrica los atraviesa. Esencialmente es una luz de neón. Debido a que esta luz fue producida originalmente por un electrodo negativo o un cátodo, se llamó rayo catódico y tenía una carga negativa. Pero en 1886, el físico alemán Eugen Goldstein descubrió que los tubos también emitían luz desde el electrodo positivo, básicamente un rayo que se dirigía en la dirección opuesta, lo que significaba que también debía haber una carga positiva en la materia. Goldstein no entendió completamente lo que había descubierto aquí. Me refiero a que los científicos todavía no habían descubierto qué era responsable de la carga negativa en los rayos. Luego, el físico inglés J.J. Thomson llevó la investigación del tubo de descarga más allá. Al medir cuánto calor generaban los rayos catódicos, cuánto podían ser doblados por imanes y otras cosas, pudo estimar la masa de los rayos. Y la masa era aproximadamente 1000 veces más ligera que el hidrógeno, la parte de materia más pequeña conocida en ese momento. Llegó a la conclusión de que los rayos catódicos no eran rayos ni ondas en absoluto, sino que en realidad eran partículas muy pequeñas, muy ligeras y cargadas negativamente. Los llamó corpúsculos, nosotros los llamamos electrones. Entonces, aunque no entendíamos qué forma tenían, sabíamos que eran componentes negativos y positivos de la materia. La siguiente pregunta fue, ¿cómo se organizan dentro del átomo? Thomson sabía que el átomo en general tenía una carga neutra, por lo que imaginó que los electrones cargados negativamente deben distribuirse aleatoriamente en una matriz cargada positivamente. Y el muy inglés Thomson visualizó este modelo como un postre inglés familiar, budín de ciruela. La matriz positiva es el budín y los electrones son los trozos de fruta flotando al azar dentro de ella. Incluso hoy, el modelo del átomo de Thomson continúa llamándose el modelo de budín de ciruela, y aunque el movimiento de un solo electrón es aleatorio, su distribución general no lo es. El siguiente gran paso fue dado por el neozelandés Ernest Rutherford en 1909. Diseñó un experimento utilizando una lámina extremadamente delgada de papel de oro y una pantalla recubierta con sulfuro de zinc. Bombardeó la lámina con partículas alfa, que realmente no sabía qué eran, solo que eran producidas por la descomposición del radio. Estaban cargadas positivamente y eran muy pequeñas. Se esperaba que pasaran a través de la lámina sin desviarse, y muchas de ellas lo hicieron, pero resultó que algunas de las partículas se desviaron en ángulos grandes y a veces casi hacia atrás. La única explicación para esto fue que toda la carga positiva en un átomo, la carga que repele una partícula alfa, debe concentrarse en un área muy pequeña, un área que llamó el núcleo. Debido a que la mayoría de las partículas alfa pasaron a través de los átomos sin inmutarse, Rutherford concluyó que la mayor parte del átomo es un espacio vacío, y estaba en lo correcto. Rutherford más tarde descubriría que si bombardeaba nitrógeno con partículas alfa, creaba un montón de iones de hidrógeno. Ahora supuso correctamente que estos pequeños iones cargados positivamente eran en sí mismos partículas fundamentales, protones. Ahora nos acercamos a la realidad. Estos químicos tenían una idea bastante buena de la estructura del átomo, solo necesitaban averiguar qué estaban haciendo exactamente los electrones. Aquí entra Niels Bohr. En 1911, el mismo año en que se publicaron los resultados del experimento de la lámina de oro de Rutherford, Bohr viajó a Inglaterra para estudiar con Rutherford, y como físico también estaba interesado en los modelos matemáticos establecidos por los físicos alemanes Max Planck y Albert Einstein para explicar el comportamiento de la energía electromagnética. Con el tiempo, Bohr se dio cuenta de que estos principios matemáticos podían aplicarse al modelo atómico de Rutherford. Su análisis de los cálculos del experimento de la lámina de oro, basados en la proporción de partículas alfa que atravesó directamente, las que se desviaron ligeramente y las que rebotaron casi completamente hacia atrás, le permitió predecir las posiciones más probables de electrones dentro del átomo. El modelo resultante de Bohr, a veces llamado modelo planetario,
núcleo todavía es familiar para la mayoría de las personas, probablemente incluyéndote a ti. Representa los electrones en órbitas alrededor de un pequeño núcleo central. Cada órbita puede tener un número específico de electrones que se correlaciona con los niveles de energía y los orbitales en el modelo moderno del átomo. Y aunque es definitivamente erróneo, el modelo de Bohr estaba muy cerca de la realidad en algunos aspectos importantes. Pero como todos los que he mencionado en los últimos minutos, Bohr tenía muchísima razón y al mismo tiempo estaba muy equivocado. El problema eran esos molestos electrones. Fue el físico teórico alemán Werner Heisenberg quien hizo que todos entendieran cuán grande y alucinante era este problema de los electrones. Pero también fue él quien ató todo el desastre en un pequeño paquete ordenado. Usando sus perversas habilidades matemáticas, Heisenberg descubrió que es imposible saber con certeza el momento de un electrón o cualquier partícula subatómica y su posición exacta. Y cuanto más sepas sobre una de esas dos variables, más difícil será medir la otra. Y si no puedes medir la posición o el momento de un electrón, obviamente no puedes decir con certeza que los electrones en un átomo están perfectamente alineados en órbitas circulares, por lo que él y una nueva ola de físicos y químicos propusieron una nueva teoría, una teoría cuántica, que propone que los electrones no eran partículas u ondas, sino que tenían propiedades de ambos y de ninguno. Con este pensamiento, la disposición de los electrones alrededor de un núcleo solo podría describirse en términos de probabilidad. En otras palabras, hay ciertas regiones donde es mucho más probable encontrar un electrón. Llamamos a estas regiones orbitales. Ya sabes, los mismos orbitales de los que tú y yo hemos estado hablando, los que tienen los nombres S, P, D y F y que forman enlaces sigma y pi. Esas son las cosas que predice la teoría de Heisenberg y esa es la comprensión moderna de los átomos. Debido a que se basa en la probabilidad, los átomos de estilo cuántico a menudo se dibujan como nubes con una intensidad de color que no representa electrones individuales, sino la probabilidad de encontrar un electrón en cualquier posición en particular. Por esta razón, el modelo cuántico a menudo se llama el modelo de nube del átomo. Y ahora ya lo sabes. Todas las personas que he mencionado y muchas otras se unieron con el tiempo para construir esta corriente, y podría decirse que es una comprensión bastante elegante de la teoría atómica. Ahora, después de 2500 años, a pesar de que no podemos verlos, podemos saber cómo son y cómo funcionan, porque una larga sucesión de científicos contribuyó con un poco de toda la fantástica imagen. Pero también es importante reconocer que puede que aún no estemos del todo bien. Los contemporáneos de Thomson estaban seguros de que el modelo de budín de ciruelas era correcto. Los científicos de la época de Bohr creían plenamente que el modelo planetario tenía razón, y hoy estamos extremadamente seguros de que el modelo cuántico es correcto. Pero puede que no sea del todo correcto, y ahí es donde entras tú. La única forma en que podemos estar seguros es seguir haciendo preguntas y realizando experimentos. Si bien los filósofos de la antigua Grecia, Leucipo y Demócrito, propusieron el término átomo, la idea que se tiene actualmente cambió considerablemente a lo largo del tiempo. Es interesante notar que las explicaciones de los antiguos griegos están basadas en reflexiones de lo que se puede percibir a simple vista. Ahora se sabe que el átomo está conformado por componentes más pequeños, los protones, que son partículas con carga positiva, los neutrones, partículas sin carga, y los electrones, que son partículas con carga negativa. Los protones y los neutrones se encuentran en una zona del átomo llamada núcleo. Por su parte, los electrones se mueven alrededor del núcleo. Para llegar a estas explicaciones, durante los siglos XIX y XX, diversos científicos, entre los que destacan Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr y Heisenberg, realizaron investigaciones y experimentos que permitieron avanzar en el conocimiento del átomo. Algunos de ellos idearon experimentos y se apoyaron en recursos matemáticos para obtener evidencias de los componentes del átomo, con las cuales conformaron modelos novedosos que explicaban características que los anteriores modelos atómicos no permitían. A partir de lo que identificaron en este programa, elaboren una línea del tiempo sobre los avances en el conocimiento del átomo, que incluirán en su carpeta de experiencias. Les sugerimos consultar su libro de física para complementar la información. En su trabajo, incluyan a Leucipo, Demócrito, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr y Heisenberg. Especifiquen la contribución que realizaron e ilustren con los modelos de los átomos que propusieron.
Además, incluyan un texto breve en el que expresen con sus palabras lo que favoreció el avance del conocimiento del átomo. Finalmente, si quieren conocer más acerca del tema, les recomendamos leer el libro Dentro del átomo, de Francisco Noreña, que forma parte de la colección de los libros del Rincón. Nos despedimos. Continúen viendo la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!